¿Alguna vez has soñado con hacerte rico rápido? ¿Te han prometido ganancias increíbles sin apenas esfuerzo? Suena tentador, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que estas promesas pueden costarte todo lo que tienes? Hoy te voy a contar la historia de alguien que lo perdió todo al caer en una estafa Ponzi financiera. Una historia que podría pasarte a ti, a tu amigo o incluso a un familiar. Pero, más importante aún, voy a explicarte cómo puedes identificar y evitar estas trampas que, en tiempos de incertidumbre como los actuales, están más presentes que nunca. Porque sí, vivimos en una época difícil. Inflación, sueldos bajos, la presión de aparentar en redes sociales, todo eso nos deja vulnerables. Pero antes de caer en una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, te invito a quedarte conmigo y descubrir cómo protegerte. Antes de empezar, déjame recordarte que dejes un like, actives la campanita y suscribe al canal Invertify Maestro para seguir teniendo contenido financiero de valor. ¿Qué es una estafa Ponzi? Primero, aclaremos qué es exactamente una estafa Ponzi. Imagina a alguien que promete enormes rendimientos por invertir tu dinero. Sin embargo, en lugar de generar esas ganancias a través de negocios reales, paga a los primeros inversores con el dinero de los nuevos que van entrando. ¿El problema? Este esquema colapsa en cuanto no hay suficientes personas nuevas invirtiendo. Y créeme, siempre colapsa. Tarde o temprano, este esquema colapsa. ¿Por qué alguien cae en esto? Porque el cerebro humano es fácilmente seducido por lo que queremos creer. La promesa de dinero fácil nos ciega. ¿O acaso no has pensado alguna vez que podrías ganar mucho sin trabajar más duro? ¿Por qué se llama Ponzi? Se debe su nombre al nombre que diseñó este modelo de estafa, Carlo Ponzi, quien nació en Italia en 1882 y emigró a los Estados Unidos en 1903 en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, sus primeros años en el país estuvieron marcados por la pobreza y la frustración. Trabajó en numerosos empleos menores que le iban decepcionando en su camino al éxito y su deseo de enriquecerse. Ponzi pasó un tiempo en prisión por fraude antes de idear el esquema que lo haría famoso. En 1919, Ponzi lanzó una empresa que prometía a los inversores una rentabilidad del 50% en 45 días o del 100% en 90 días. Lo que hacía que la propuesta de Ponzi fuera tan atractiva es que aseguraba que estas ganancias provenían de la compra y venta de cupones de respuesta internacional, que eran utilizados para pagar el franqueo en distintos países. Al principio, todo parecía funcionar a la perfección. Ponzi usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, lo que mantenía la ilusión de que su empresa era legítima. Sin embargo, como todos los esquemas Ponzi, el sistema dependía continuamente de la entrada de nuevos fondos. A medida que más personas se sumaban al fraude, las obligaciones de pago aumentaban y Ponzi necesitaba cada vez más dinero para cubrir las promesas que había hecho. Finalmente, en 1920, el esquema colapsó cuando los periodistas y las autoridades comenzaron a investigar más de cerca sus actividades. Ponzi fue arrestado, juzgado y condenado por fraude. Aunque el fraude total se estimó en unos 15 millones de dólares de aquella época, lo que hoy sería una estafa multimillonaria, estas pérdidas para los inversores fueron devastadoras. Carlo Ponzi pasó varios años en prisión y fue deportado a Italia, donde vivió el resto de su vida en la pobreza. ¿Cómo funciona un esquema Ponzi? El esquema Ponzi se basa en la confianza y la ilusión de una inversión legítima. Podríamos hablar de un trabajo que necesita de las mejores dotes de comercial posibles y unas habilidades comunicativas excelentes. El estafador atrae a los inversores prometiendo rendimientos muy elevados, pero en lugar de generar beneficios reales, utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores. Ejemplos de estas estafas hay muchos, desde casos pequeños entre amigos hasta fraudes multimillonarios como el de Bernie Madoff. Pero la historia que voy a contarte hoy no es solo sobre un fraude, es sobre cómo los errores que cometió esta persona pueden enseñarte a no caer en la misma trampa. Steve, vamos a llamarlo así, era un joven común y corriente. Trabajaba de lunes a viernes, ahorraba lo que podía y soñaba con un futuro mejor.
Pero como muchos de nosotros, se sentía atrapado. Un día, un amigo le habló de una oportunidad que no podía dejar pasar. Era una inversión que prometía duplicar su dinero en cuestión de meses. ¿El costo? Apenas $500 para empezar. Antes de continuar, dale un like, suscribe al canal y deja tus comentarios. Pregunta al aire. Ahora déjame lanzar una pregunta al público. ¿Tú qué harías? ¿Dirías que sí sin pensarlo o investigarías un poco más? Steve decidió confiar. ¿Por qué? Porque el amigo que le hizo la oferta ya estaba ganando dinero. Además, su propio amigo lo hizo con buenas intenciones porque sin saberlo, él ya había caído en las redes de su estafa. Incluso le mostró capturas de pantalla con ganancias. Lo que Steve no sabía era que esas ganancias no eran reales, sino pagos provenientes de otros incautos que habían entrado al sistema. El punto de quiebre. Al principio, todo parecía un sueño. Steve revisaba la aplicación y veía números verdes. Ganancias. Cada vez que el dinero caía en su cuenta, sentía una descarga de adrenalina, como si finalmente estuviera ganándole al sistema. Pero los estafadores son maestros de la ilusión. Y, como en todo truco de magia, el momento de la revelación es brutal. Una noche, nuestro protagonista intentó retirar sus ganancias como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. La transacción no se procesaba. Debe ser un error, pensó. Envió un mensaje a su amigo, quien le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, los días pasaban y el dinero seguía sin aparecer. Las respuestas del soporte técnico comenzaron a sonar extrañas. Excusas vagas, promesas de soluciones. Su amigo, quien antes lo había motivado a entrar, empezó a evitarlo. Poco a poco, Steve entendió la cruda realidad. Había perdido todo: sus ahorros, su confianza y algo más importante, su orgullo. Lo que Steve no sabía en ese momento es que no estaba solo. Miles de personas, en todo el mundo, estaban cayendo en el mismo esquema, víctimas de una trampa cuidadosamente diseñada para manipular sus emociones y dejarles con las manos vacías. ¿Te imaginas cómo te sentirías en esa situación? Desgraciadamente, ¿te has visto alguna vez en una de estas? ¿Conoces a alguien en esta situación? ¿Por qué es tan fácil caer en estas estafas? Quizá estés pensando, yo nunca caería en algo así. Pero la verdad es que las estafas Ponzi no discriminan. Atraen a personas de todos los niveles educativos, edades y culturas. Y la razón es simple. Los estafadores son expertos en entender cómo pensamos. Primero está la presión social. Piensa en esto. Si un amigo cercano, alguien en quien confías, te dice que está ganando mucho dinero, ¿no sentirías al menos curiosidad? Los estafadores usan esta confianza para expandir su red, convirtiendo a las víctimas en involuntarios promotores del fraude. Luego está el miedo a quedarse atrás. Vivimos en una era de comparación constante. Abres Instagram o TikTok y ves a personas de tu edad conduciendo autos de lujo, viajando por el mundo, viviendo la vida que tú deseas. Entonces, cuando alguien te promete una forma rápida de alcanzar ese nivel, tu cerebro racional se apaga y el deseo toma el control. ¿Alguna vez te has sentido presionado por las redes sociales? Como si estuvieras perdiéndote de algo mientras otros avanzan. En finanzas se le denomina FOMO, el miedo a perderte la oportunidad. Y finalmente, está la falta de educación financiera. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente cómo funcionan las inversiones? Nadie nos enseña esto en la escuela, y ese vacío lo llenan los estafadores con promesas que suenan técnicas y convincentes. Sin entender los riesgos reales, la mayoría de las personas simplemente confían en lo que parece funcionar para otros. ¿Cómo identificar y evitar una estafa? Ahora sí, quizás el punto que estabas deseando y que te ha hecho llegar hasta aquí. Entonces, ¿cómo puedes protegerte? Aquí es donde la educación se convierte en tu mejor arma. Porque sí, hay señales que pueden alertarte, pero primero necesitas saber cuáles son. Primera señal: promesas de dinero fácil.
Si alguien te dice que puedes duplicar o triplicar tu inversión en cuestión de días o semanas, huye. Las inversiones reales no funcionan así. Por ejemplo, un fondo de inversión legítimo te ofrecerá retornos. Recuerda, lo que parece demasiado bueno para ser verdad casi siempre lo es. Segunda señal. Falta de transparencia. Los estafadores rara vez te explican cómo se generan las ganancias. Y si lo hacen, usan términos complicados o ambiguos para que te sientas ignorante y no hagas preguntas. ¿La regla? Si no entiendes claramente cómo funciona el negocio, no inviertas. Tercera señal. Presión para actuar rápido. Esta oferta termina hoy. Si no entras ahora, perderás la oportunidad de tu vida. Estas tácticas están diseñadas para que tomes decisiones impulsivas sin pensar demasiado. Recuerda, las inversiones reales no funcionan con ultimátums. Y lo más importante, confía en tu instinto. Si algo no se siente bien, es mejor investigar más o simplemente decir que no. Es mejor perder una supuesta oportunidad que arriesgarte a perderlo todo. De todas las herramientas que tienes para protegerte de las estafas, hay una que es completamente tuya, que no puedes comprar ni enseñar. Es tu instinto, esa voz interna que te dice, esto no me cuadra, incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido esa pequeña incomodidad, esa punzada de duda, pero la has ignorado porque alguien más te dijo que no te preocupes? Esa voz interna es tu mecanismo de defensa natural. Es tu alarma personal, programada por años de experiencia, intuición y sentido común. ¿Has visto alguna de estas señales en algo que te han ofrecido? Escríbelo en los comentarios. Juntos podemos ayudarnos a identificar estas trampas antes de que sea demasiado tarde. Reconocer tu instinto no siempre es fácil, especialmente cuando hay tantas distracciones y presiones externas. Aquí tienes algunas maneras de conectarte con esa voz. Primero, tómate un momento para respirar. Antes de aceptar cualquier oferta, detente. Haz una pausa y pregúntate cómo te sientes realmente sobre lo que te están ofreciendo. ¿Sientes emoción o hay una pizca de incomodidad? Segundo, haz preguntas, incluso las incómodas. Si algo no te suena bien, pregunta. Pregunta cómo funciona el negocio. ¿De dónde provienen las ganancias? ¿Quién lo respalda? Si las respuestas no son claras, esa incomodidad es tu instinto diciéndote que algo anda mal. Tercero, habla con alguien en quien confíes. A veces, expresar tus dudas en voz alta te ayuda a ver las cosas con más claridad. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un experto. Muchas veces, las estafas no resisten un análisis externo. Tu instinto es como un superpoder. Es el resultado de años de aprendizaje, de ver patrones, de entender, aunque sea inconscientemente, cuando algo no encaja. Pero como todo superpoder, necesita práctica. Necesitas confiar en él y usarlo. Conclusión. ¿Crees que reconocerías una estafa ahora que sabes esto? La historia de Steve es una advertencia, pero también una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para cuestionar y para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. En un mundo tan incierto, donde las promesas vacías parecen multiplicarse, la clave está en pensar críticamente, educarte y tomar decisiones informadas. Porque tu futuro es demasiado valioso como para dejarlo en manos de alguien más. Hoy hemos aprendido que las estafas Ponzi no solo destruyen ahorros, también destruyen sueños. Pero también hemos visto que con las herramientas adecuadas puedes evitar ser una víctima. La próxima vez que algo te haga sentir esa pequeña duda, no la ignores. Ese es el momento de detenerte, pensar y actuar con prudencia. Porque mientras tu instinto esté de tu lado, nunca estarás completamente solo frente a los riesgos. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? Si este video te ha ayudado a abrir los ojos o crees que podría ayudar a alguien más, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás más contenido como este. Y ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez te han ofrecido una inversión sospechosa? Quiero leerte. Recuerda, la mejor inversión que puedes hacer es en tu conocimiento.
Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.